Las fracturas de radio en el anciano tienen características especiales. Tenemos que determinar primero ante qué pacientes estamos, qué factores influyen en la lesión y su restablecimiento, hacer un diagnóstico adecuado integral para conseguir un tratamiento óptimo. ¿Qué cosa es un paciente anciano? La Organización Mundial de la Salud lo define un paciente de edad avanzada de 60 a 74 años, ancianos 75 a 90 años y grandes viejos o longevos mayor de 90. Entonces, una etapa feliz y satisfactoria o una etapa de sufrimiento o enfermedad. La población en el Perú es de 30 millones de habitantes y la esperanza de vida es de 76 años. Entonces, ¿qué cosa es un paciente anciano? ¿Es solo un número, 65, 70, 80 o 90? Tenemos que determinar si el paciente es activo, trabaja, qué actividad hace. Es muy diferente a un paciente terminal. Al paciente hay que evaluarlo en forma integral, un riesgo quirúrgico, un riesgo neumológico, evaluar su estado óseo. A veces no es suficiente, hay que conocerlo, su estado general del paciente. Existen ciertos indicadores de riesgo como la albúmina menos de 3%, niveles bajos de vitamina D, niveles bajos de hormona paratiroidea, niveles de calcio, vitamina C, la malnutrición. Lo ideal, tener los riesgos de complicaciones en porcentajes. Existe una pérdida ósea a partir de los 40 años, sea esta más acentuada en las mujeres. Entonces, en el paciente anciano existe una mala calidad ósea y muchos problemas médicos asociados. Para hacer un diagnóstico adecuado es necesario conocer la anatomía de radio distal y tener placas radiográficas adecuadas. La ciencia de perfil a 20 grados es útil para ver la articulación radiocarpiana. En las placas radiográficas tenemos que determinar si existe escalón articular y separación articular. Las incidencias radiográficas oblicuas son útiles para determinar los desplazamientos de los fragmentos. La tomografía es un estudio más preciso donde nos determina la cantidad de los fragmentos y nos ayuda a hacer una planificación adecuada. La columna intermedia es la clave de la articulación radiocarpal. Tenemos que determinar si la fractura es inestable, es articular o tiene conminución. En el anciano es aceptable una angulación dorsal menos de 10 grados, una inclinación radial mayor de 15 grados, un variante cubital menos de 3 milímetros, un escalón articular menor de 2 milímetros. En el anciano generalmente existe una conminución dorsal, lo que hace fracturas potencialmente inestables. Si la fractura es conminuta, representa más una fractura del tipo C. Las fracturas C2 son muy frecuentes en los ancianos. La planificación de las fracturas permite conocer, entender, hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento óptimo de estas fracturas. Siempre debemos tener un manejo adecuado de las partes blandas. En este caso, la fractura presentaba un hundimiento articular porque fue necesario un acceso dorsal con elevación de los fragmentos articulares. En los pacientes con mala calidad ósea
puede haber un desanclaje de las placas a pesar que se usa una placa de bloqueo. Los tornillos hay que colocarlos yustacorticales, pero la placa no puede ir más distal a la línea divisora de aguas. Existen placas con diseño especial para colocar los tornillos en el sitio exacto. La evidencia de la literatura no demuestra que el injerto contribuya a la estabilización cuando se usan las placas de bloqueo. En los casos que existan secuelas de fractura o pérdida ósea, yo utilizo los injertos óseos. Tenemos que hacer el diagnóstico médico del paciente y el diagnóstico de la fractura. Solo las fracturas no articulares estables se pueden tratar con un aparato de yeso. No hay que contribuir a convertir a un adulto mayor en una persona dependiente.